Bienvenidos a este segmento de la entrevista. Hoy estaremos compartiendo con Andrea Molina, quien es coach de orden y la primera latina certificada por Marie Kondo. Bienvenida, Andrea. Gracias, Vanessa. Feliz de poder conversar con ustedes en este año nuevo y hablar de este tema que es tan importante y tan poco hablado como es el orden. Es así, es un tema bastante interesante porque, bueno, por lo general siempre hablamos de lo que es una buena alimentación, del significado que implica pues incorporar el deporte a nuestra rutina, pero pocas veces se habla sobre el orden y cómo el desorden puede afectar nuestro equilibrio mental, que es tan importante. Así es, el orden es un tema muy amplio del que poco se habla, pero que está en todo. Una alimentación equilibrada es una alimentación ordenada. Una vida donde yo incluyo la actividad física es una vida con orden, con estructura. Y comenzando el año, las metas, los planes, los proyectos que tengamos requieren de orden. Sí, es muy importante dejar eso claro, que el orden va más allá de lo físico. De repente dejar un vaso en un lugar donde no va, ¿no? Es un poco... Claro. A ver, yo siempre digo que orden es un concepto personal. Okay. No es lo mismo tal vez orden para ti que para mí. Lo importante es que cada individuo lo conozca, se dé la tarea de decir, bueno, ¿qué es lo que es orden para mí? Porque puede que el vaso para ti vaya en la mesa de noche y está bien. ¿Quién dice que no? Porque para ti es cómodo, es lógico, es práctico, es funcional. Pero puede que para mí no. Para mí sea incómodo, para mí sea un estorbo visual. Entonces, es un concepto personal y además evoluciona con el tiempo. Porque depende de la situación de vida que estés viviendo y en estas fechas de festividades solemos desordenarnos mucho. Entonces, pensar en orden cuando estamos en épocas de caos puede ser una tarea como un poquito más cuesta arriba. Y precisamente si estamos hablando de que el orden es algo muy subjetivo, ¿cómo pudiéramos clasificarlo? A ver, tenemos orden en dos aristas, en el orden interno y el orden externo. El externo es muy fácil, el orden del carro, de la casa, de la habitación, del closet, de la cartera, de la agenda, es orden externo. Y el orden interno, el orden de mis emociones, el orden de mis decisiones, el orden de mis prioridades, el orden en mis relaciones. Y en mis relaciones entra mi relación conmigo misma, mi relación con mi pareja, mi relación con mis hijos, con el trabajo, con mi jefe, con mi trabajo. Aquí podemos meter como muchas subcategorías. A ver, una de las claves del orden es la división. Esto es estrategia de guerra, divide y reinarás. Mientras más divisiones tengas, más fácil es para tu cabeza organizar. O sea, no es lo mismo decir voy a organizar mi casa que decir voy a organizar mi cocina. Y de la cocina comienzo por los gabinetes. O sea, hay que empezar por cosas pequeñas. Sí, hay que sectorizar para poder comenzar. Y si tenemos toda la vida creyéndonos que somos desordenados, una de las claves es comenzar por cosas pequeñas. La gaveta de la mesa de noche, por ejemplo. Una de las gavetas de nuestro closet. Nuestra cartera, nuestro escritorio. Cosas muy puntuales que le digan a mi cerebro, sí soy capaz de ordenar, sí lo puedo hacer diferente, porque cuando hemos crecido con la etiqueta de desordenados, tiende a ser más complejo el arranque. Y en estas épocas de inicio de año se siente mucho, porque la gente dice, tienen como la obligación social de, bueno, tengo que planificarme, tengo que proyectarme, tengo que organizarme, pero es que yo toda la vida he sido desordenado. En esta fecha. Todo el mundo está en eso en esta fecha, pero si tienes la etiqueta de desordenado de toda tu vida, te cuesta mucho más. Entonces, hacer conciencia de que no eres la etiqueta y que puedes hacerlo diferente si tú decides hacerlo diferente. A todos nos gusta vivir en un lugar donde reine pues la limpieza, el orden, pero pocas personas suelen salirse de esto, les cuesta mantener ese equilibrio. ¿A qué se debe? A la vida, porque la vida va de desorden. A ver, el orden y las emociones están asociadas y por eso en festividades se nota más el caos. O sea, probablemente quien nos está viendo hoy vea a su alrededor y diga, wow, mi casa está desordenadísima y yo no soy así, puede ser. Y es normal, porque el orden y las emociones están asociados. Cuando yo estoy muy eufórica, o sea, si recuerdas el día de tu graduación, seguramente estabas muy feliz y no sabes dónde ponías nada, porque estabas tan contenta que los objetos no eran una prioridad para ti. Claro, igual pero esos son hechos muy puntuales. Sí, pero en la vida siempre hay hechos que nos conectan con las emociones, porque somos humanos. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, pasando por un proceso de depresión, porque murió un familiar, un ser querido, murió mi mamá, me dejó mi pareja, perdí mi trabajo, las emociones que nos llevan a la tristeza nos desordenan mucho. Entonces, sí, los procesos donde hay euforia, donde hay el nacimiento de un bebé, una graduación, un matrimonio, nos llevan a la alegría y nos desordenan. Pero los procesos de tristeza, que suelen durar un poquito más en el tiempo, si no los hacemos conscientes y no buscamos ayuda, nos desordenan mucho. Entonces, hay procesos de duelo que se ven en la casa. ¿Y cómo mantener esa calma y ese orden? Primero, reconociendo cuál es tu concepto de orden y cómo es que quieres vivir.
porque no todo el mundo quiere vivir igual. Entonces, ¿cómo quiero yo que se vea mi casa? Y luego buscando herramientas para poder que mi casa se vea como yo quiero que se vea. Pudiéramos decir que estas personas que no mantienen este equilibrio, hay algo en ellos que hay que revisar y en la que hay que trabajar. En todos. El orden siempre, siempre habla. A ver, una de las cosas hermosas del orden es que simbólicamente nos reflejan cosas. Los espacios de nuestra casa significan algo en nuestro inconsciente. Entonces, por ejemplo, una cocina desordenada. La cocina es el centro de la casa, es el lugar de reunión, representa a la familia simbólicamente. Bien, bien, debemos hacer una pequeña pausa en este segmento de la entrevista, Andrea, pero a la vuelta continuaremos hablando con Andrea Molina, quien es coach de orden. Sigan en sintonía, ya volvemos. Continuamos conversando con Andrea Molina, quien es coach de orden. Estuvimos hablando en el bloque anterior sobre cuáles son esos beneficios de repente que pudiera traernos, mantenernos en equilibrio y en orden, pues nuestras casas, y no solamente la casa, sino más allá de lo físico. También cuando te presenté mencioné que eras la primera persona latina pues certificada con el método Marie Kondo, para que de repente aquellas personas que no están muy ubicadas en este tema pudiéramos explicarle rapidito de qué trata este método. Claro. A ver, primero, Marie Kondo es una japonesa extraordinaria que popularizó una técnica de organización de espacios que incluye como primer elemento las emociones. Reconoce que cuando un individuo está emocionalmente conectado con sus cosas, puede vivir más ordenado. Y esto no significa que las cosas van aquí o van allá, no hay rigidez en el método. Es un método muy bonito que si no lo conocen yo les sugiero que lo revisen, se llama método KonMari, japonés, pero con las emociones tan en el centro que se olvida tal vez la rigidez que tenemos como sociedad. Pensamos que los japoneses son súper rígidos, este método no es tan rígido, y nos invita a eso, a conectar con nosotros para poder tener espacios mucho más ordenados. Mencionaba el tema de los beneficios del orden, y a mí me resulta valioso siempre recordar, más que de entrada los beneficios, para que hagamos conciencia, ¿qué nos resta el desorden? A ver, por el desorden perdemos tiempo. ¿Cuánto tiempo han perdido buscando las llaves? ¿Dónde están mis llaves? ¿Dónde están? ¿Y dónde están? Y uno se estresa. Se estresa, claro. Pierdes tiempo, pierdes dinero, porque muchas veces entonces compraste repetido porque no te acordabas, o se te perdió la comida porque no te acordabas que la habías comprado, o tienes 3 medicamentos iguales porque no sabías dónde los pusiste. Pierdes energía, porque me van a decir ustedes que no quedan agotados después de un sábado de ordenar la casa. Horrible. Es horrible, es horrible, porque el desorden nos resta energía y además perdemos espacio. Es que no me cabe nada, es que no puedo, no tengo ropa, el famoso no tengo ropa, es que abro mi closet y no tengo ropa. Sí tienes, lo que pasa es que no sabes qué es lo que tienes. El desorden nos resta entonces tiempo, dinero, energía, ¿verdad?, y espacio. Claro, claro. Oportunidades, porque de repente si no tengo agendado los compromisos del día a día, se te puede saltar uno y perdiste esa oportunidad. Y pierdes una oportunidad totalmente, totalmente, porque el desorden nos lleva a eso. Y aquí, a mí me gusta hablar de lo que nos quita el desorden, esas oportunidades que tú dices, para que hagamos conciencia de las posibilidades que podríamos ganar si nos organizamos un poco. Y una vez más, Carolina, es desde la flexibilidad, no hay rigidez acá, no es acá, es que usted tiene que tener su casa perfecta. No, porque la perfección depende de cada individuo, por eso orden es un concepto personal. Pero ver, bueno, ¿cómo quiero vivir? Y en este comienzo de año es maravilloso darse esa tarea. ¿Y cómo tener esos espacios, cómo comenzar para tener esos espacios más ordenados y atraer pues también la prosperidad? Y esto está científicamente probado. Una persona que tiene espacios organizados tiene estadísticamente más probabilidades de éxito. Y esto es muy básico. ¿Por qué? Porque sé dónde lo tengo y puedo direccionar mi energía hacia una sola intención. O sea, si mi intención es sacar un proyecto, yo no tengo la cabeza pensando en que, es que no me caben las cosas en la cocina, es que no tengo espacio para trabajar. No, porque tengo orden. Y ya toda mi energía puede ir enfocada al proyecto, por ejemplo. Y esto está estudiado, y para no conectarlo tanto con lo holístico, porque hay gente que siente que es que esto es un tema como muy etéreo, ¿no? No, esto está estudiado. De verdad, el orden te suma beneficios. Y cuando te das la oportunidad de probarlo, de comprobarlo, te das cuenta que la vida te da un giro 180 grados súper interesante. Pero también tenemos que hablar del caos como desorden, porque hay quienes dicen, dentro de mi desorden, tengo orden, consigo mis cosas, tengo ese orden. ¿Cómo pudiéramos interpretarlo? A ver, la frase suele ser, dentro de mi desorden tengo orden, que es una frase muy común, y yo siempre a quienes dicen eso, que lo usan como una muletilla, como una excusa,
a que se pregunten si les sobra tiempo, si les sobra dinero, si les sobra energía y si les sobra espacio. Si a usted le sobran estas 4, usted está muy, de verdad en su desorden usted tiene orden. Porque usted tiene un concepto de orden que tal vez desde afuera para los otros sea un desorden, pero para usted eso es orden. Pero si a usted no le sobran estos 4, hay algo que hay que evaluar. Porque suele ser una excusa para no asumir responsabilidades con los objetos, porque los objetos son una responsabilidad. Por eso los minimalistas viven mucho más a la ligera, porque tienen menos cosas de las que hacerse responsables. Cada vez que yo compro un objeto, tengo que asumir que eso implica tiempo para limpiarlo, tiempo para lavarlo, si es ropa, tiempo para plancharlo, para doblarlo. Y te resta espacio en la casa. Y resta espacio. Es una responsabilidad. Y vamos por la vida en la sociedad de consumo en la que vivimos, adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo objetos que nos cargan y no lo vemos. No que son útiles de repente. De repente, porque a veces no son. No lo Y son. en estas épocas de festividades que acabamos de pasar, que nos regalaron un montón de cosas que no queríamos, que no buscábamos, pero que tenemos que asumir. Rapidito, para finalizar, ¿qué estrategia podemos emplear nosotras las mamás para inculcarles a nuestros hijos la importancia de mantener por lo menos su habitación ordenada, sin que sea fastidioso, tedioso? El ejemplo es básico. Si mamá es ordenada en sus espacios, tiene la moral, y los niños inconscientemente lo saben, para exigir. Y lo otro es jamás asociar orden con regaño. Porque si yo te voy a castigar y te vas a ir a ordenar tu cuarto, en mi cabecita va a quedar, ordenar es un castigo, ordenar es malo, ordenar no me gusta, ordenar es fastidioso. Entonces, incluirlo como juego, como hacen en las escuelas, incluir canciones, incluir dinámicas dentro de la rutina de la noche, por ejemplo. Nos lavamos los dientes, leemos un cuento, pero antes de leer el cuento, ordenamos los juguetes. Andrea, qué interesante todo este tema, pero se nos acabó el tiempo. De verdad agradecemos mucho toda la información que nos acaba de dar, porque para este nuevo comienzo de año todos estamos como que queriendo pues comenzar con buen pie este 2024. Conversamos esta mañana con Andrea Molina, quien es coach de orden. La invitación es a que continúen en sintonía, porque a la vuelta toda la información del arte y espectáculo en la actual.